Se cumplen 48 años de la existencia de nuestro Partido Comunista Revolucionario. 48 años de lucha ligada firmemente a las causas y necesidades de nuestro pueblo, por la liberación nacional, en marcha ininterrumpida hacia el socialismo y el comunismo. En este mes de diciembre también recordamos a nuestros mártires: Luis Eduardo González, detenido desaparecido el 14 de diciembre de 1974, y Joaquín Kluber, asesinado por la espalda a quemarropas el 6 de diciembre de 1972. En ellos vaya un sentido homenaje a nuestros camaradas mártires, hijos de nuestro pueblo, que dieron su vida enfrentando al fascismo, que sumió a nuestro pueblo en la pobreza y la miseria y mantuvo a nuestro país en las garras del imperialismo yanqui. El desgaste del pseudo-progresismo y su política neoliberal, afila el lineamiento del Congreso de Washington, desbrozó el camino para el triunfo del gobierno de coalición de derecha y ultraderecha con componentes fascistas. Este gobierno asume en medio de una crisis económica y sanitaria a nivel mundial, marcada por las pretensiones del capital financiero de asegurar una salida basada en la concentración, centralización, subordinación y extranjerización de la riqueza, mientras el pueblo sufre los recortes, los ajustes, la profundización de la pobreza. Esto se da en medio de grandes movilizaciones populares, especialmente en la región, con muertos, mutilados, presos, recorriendo incluso el camino del golpe de Estado como fue en Bolivia. Pero las movilizaciones y las luchas populares los hacen retroceder en sus medidas. En esta realidad, el gobierno de coalición multicolor prepara sus planes de gobierno con una ley de urgente consideración antipopular, antidemocrática, de cerca de 500 artículos, aprobada en menos de 90 días, con el objeto de hacer pagar la crisis a la clase obrera y al pueblo, con reformas reaccionarias y preparando una batería de medidas punitivas y represivas que proporcionan un marco legal para reprimir cualquier movilización popular que limite e impida llevar adelante esos planes. Las medidas económicas y punitivas por parte del gobierno no se hicieron esperar. Suba del dólar, tarifazo, disminución del descuento del IVA en los pagos con tarjeta de débitos a productos en general, que resultan en un aumento encubierto del IVA, quita compulsiva a los salarios de un sector de los funcionarios públicos para hacer frente a la pandemia, mientras sus exoneraciones tributarias a los monopolios extranjeros y grandes empresarios imperaba. Medidas que refuerzan la baja del poder de compra de los trabajadores en medio de la emergencia sanitaria. Ante esta situación, nuestro Frente Sindical exigió al gobierno medidas indispensables mientras dure la pandemia para dar cobertura a todos, especialmente a los sectores de la sociedad más vulnerables, para que las medidas sanitarias se puedan cumplir efectivamente. Por otra parte, participamos activamente en ollas populares que surgieron desde los sindicatos y de las organizaciones sociales como forma de dar respuesta a las necesidades más básicas. Desarrollamos y organizamos junto con otras organizaciones sindicales y sociales recolección de alimentos no perecederos para nutrir a las ollas y armar canastas solidarias. Este 1 de mayo, en este año, participamos en la histórica marcha de la columna de Cerro-Teja y del acto Caravana del PCNT, que terminó en la Plaza Lafone, llamando a un 1 de mayo clasista y solidario, luchar para que la crisis no la pague el pueblo, contra la luz, caceroleo y paro de 24 horas. Porque lo urgente es la comida, el trabajo, la vivienda y la salud, reclamamos medidas para salir de la crisis. Suspensión del pago de la deuda externa mientras dure la pandemia. Fuerte impuesto al gran capital, los bancos extranjeros, los monopolios imperialistas y el latifundio. Detracción a las exportaciones de soja, celulosa y carne, sin afectar al pequeño y mediano productor rural. Más presupuesto para la salud y en particular para combatir la pandemia, así como para las necesidades de nuestro pueblo. Basta de tarifazo y carestía, congelamiento de los precios de la canasta familiar, precios subsidiados de los productos sanitarios,
su producción por el Estado y su reparto gratuito a los asentamientos y barrios más humildes. Basta de despido, cobertura del 100% del salario para todas y todos las y los trabajadores y trabajadoras afectados y afectadas. Subsidio compensatorio para las y los trabajadores y trabajadoras informales y contrapropista. Máxima protección y compensación de salarios para las y los trabajadores de la salud y para quienes trabajan con personal en situación de riesgo y vulnerabilidad, refugio del INAU, MIDES y otros. Soluciones reales ante la violencia hacia la mujer. Los feminicidios no son efectos colaterales, medidas particulares para combatir la violencia en este momento de aislamiento, no al avance represivo. Tanto en el sector público como en el privado, el gobierno impulsó la rebaja salarial. En un país sumido en una crisis económica y sanitaria que se profundiza, lo que implica reducción del mercado interno y profundización de la pobreza. Hoy, muchas familias no llegan a fin de mes por los magros salarios que cobran, porque son desocupados, porque están en seguro de paro o fueron despedidos, porque viven de la changa y de la dificultad en medio de la pandemia y los bajos ingresos no consiguen laburo. La dirección mayoritaria oportunista del Secretariado Ejecutivo del PICNT, como la mayoría de la dirección de los sindicatos en la mesa representativa, ha impulsado una táctica derrotista, centrada en el diálogo nacional, donde incluye al gobierno y aspirando a que en el 2024 haya un cambio a favor del pseudoprogresismo, considerado parte del bloque político y social de los cambios por el oportunismo, que llegó a firmar acuerdos de rebaja salarial, condicionado el crecimiento del PBI. Nuestra lucha es para cambiar la correlación de fuerza desde las organizaciones clasistas y derrotar el oportunismo y a su táctica de paros parciales y aislados que favorece a los sindicatos más fuertes en la negociación colectiva y condiciona y condena a los sindicatos más débiles. Esa lógica, en última instancia, arrastra a la ciénaga también a los sindicatos más fuertes, a más largo plazo. Por eso es necesario unificar los conflictos y no que queden librados a que cada sindicato por su lado, de acuerdo a las circunstancias y condiciones, pueda romper con las pautas salariales del gobierno, siendo necesarias plataformas y objetivos que estimulen la lucha y generen las condiciones para conquistarla. En materia del presupuesto, la caída del Producto Bruto Interno en un 10,6% en el trimestre de abril y junio, un déficit fiscal superior al 6%, una deuda externa del 80% del PBI y un creciente desocupación que supera el 10%, más los lineamientos políticos económicos del gobierno en beneficio del gran capital, en consecuencia, detrimento de los trabajadores y el pueblo, pronostican una mayor profundización de la pobreza. El presupuesto quinquenal votado por el gobierno, los cambios más importantes se dan en la rebaja de salario y recorte del ingreso de personal. Tiene una estructura impositiva absolutamente regresiva, donde paga más el que tiene menos y paga menos el que tiene más. Los superávits de las empresas públicas serán destinados al pago de los intereses de la deuda externa y de mejoras y abaratar los servicios públicos. En este presupuesto se busca transferir todo lo que sea rentable al sector privado. Las inversiones públicas bajarían del 1 al 0,8%. El presupuesto destinado a la educación no cubre las necesidades de ANEP ni de la Universidad de la República. Decimos que era necesario unificar la lucha y movilizar para que la crisis la pague el gran capital. Parteaguas entre el clasismo y el oportunismo que es necesario desnudar, la inconsecuencia del oportunismo dentro del movimiento sindical que dilató la lucha por presupuesto aspirando a un cacareado diálogo nacional como salida. La unificación de los conflictos y desnudar el oportunismo son dos tareas fundamentales para armar al pueblo en futuras luchas que se avecinan. El desarrollo de la pandemia a nivel mundial y el circo mediático que se creó inmediatamente
buscando responsables en medio de la lucha interimperialista por el reparto del mundo y la crisis económica, marcan las distintas estrategias para enfrentarla. Ni mitigaban el hecho de la misma, ni la previsibilidad de la pandemia, ni su alcance. En este sentido, se destaca que una vez conocidos los primeros casos en el país, los científicos compatriotas de la Facultad de Ciencias del Instituto Pasteur elaboraron un kit de testeos poniéndolo al servicio del país y su utilización, lo que dio un arma importante para hacer el rastreo de los focos de contagio y generar las condiciones para acercarlos y atacarlos, manteniendo la dispersión de contagios controlada. El gobierno toma las recomendaciones de la Organización Mundial y otros organismos internacionales para su política, afín a los intereses de la oligarquía, los terratenientes, la oligarquía intermediaria asociada al imperialismo, es incapaz de volcar los recursos económicos necesarios para hacerle frente a la emergencia sanitaria, tanto para la salud como a la situación desesperada que viven los trabajadores y el pueblo en general, con el tarifazo, la devaluación, inflación de los productos de primera necesidad, precarización del empleo. Desde la Intersocial, junto al PCNT, se ha elevado una plataforma con una serie de medidas, con miras a dar protección a los más vulnerables, pero estas no se van a conseguir sin lucha, lo que seguramente no intentarán dar, y en caso de verse obligados a intentar, frenarla o desviarla. Por su naturaleza política de clase, el oportunismo tampoco va a levantar un programa verdaderamente obrero y popular de salida a la crisis económica y sanitaria. Nuestro frente sindical, a través de la corriente sindical clasista, se ha solidarizado con sindicatos que llevaron adelante sus conflictos, como por ejemplo apoyar al gremio en conflicto que llevaron adelante los compañeros del comité de base de la UOC de la Courtiembre de París, o los compañeros del frigorífico de Canelones, Sofrica, con una lucha empecinada de cerca de un año, conquistando una vez más un convenio que les permite seguir manteniendo su puesto de trabajo. Por marzo, un grupo de vecinos, en su mayoría jóvenes de laburo, gurises jefas de familia, ante la necesidad de vivienda ocuparon un predio de 15 hectáreas, lindero al barrio Santa Catalina, propiedad de una sociedad anónima. Esta lucha de los vecinos por vivienda digna fue rodeada de solidaridad y nosotros no faltamos a ella. Al día de hoy sigue resistiendo el permanente hostigamiento del fiscal y de la policía. Sin embargo, de las 600 familias que iniciaron la ocupación, muchos han tenido que retirarse por las consecuencias graves que le acarreaba resistir. Pero para un grupo importante de vecinos, la lucha, la movilización persiste y la solidaridad también. Nuestra participación activa en la coordinación contra la LUC desde su ingreso al Parlamento hasta la promulgación de la ley fue enfrentada en la calle con movilización al gobierno. A la ley de urgente consideración nos permitió abrir un camino entre nuestro pueblo y a la interna del movimiento sindical y político que puso el tema del referéndum al orden del día. Hoy, desde la corriente sindical clasista, apoyamos e impulsamos la iniciativa de referéndum promovida desde las organizaciones sociales. Hemos participado de la Intersocial para aportar en ese sentido. Consideramos que, para llevar adelante una campaña de esta naturaleza, con el objeto de arribar a buen puerto, no solo es necesario crear un gran frente contra la LUC, más vasto posible a cuenta de las diferencias políticas existentes, sino que además es indispensable contar con un grado de organización y logística importante que dé respaldo a esta iniciativa. Estamos en contra de la LUC, pero también como rumbo lo antedicho, y dadas las condiciones políticas y la correlación de fuerza, entendimos que plantear el Intersocial el referéndum total no era el camino, siendo en cambio muy necesario pelear porque los artículos más regresivos estuvieran incluidos en el recurso. Es así que propusimos
al plenario de la Intersocial alrededor de 200 artículos de la ley a derogar, siendo estos los de contenido más perjudiciales para nuestro pueblo. Es el aporte que expresamos en el comunicado publicado el 12 de noviembre. La discusión sobre la cantidad de artículos a derogar se desarrolló en varios plenarios de la Intersocial, mientras el tiempo para recolectar la firma cada vez se hacía más exiguo. No se llegó a un consenso y, más allá de los debates y las posturas asumidas por los diferentes colectivos, quienes terminaron definiendo fuera las organizaciones de mayor peso, de los 476 artículos que integran la ley, entre la Intersocial Feminista, el PCNT, FUBAN y la FEU, acordaron 133 artículos que hoy son apoyados por una mayoría importante de organizaciones de peso, como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el CERPAJ y tantos otros, donde nosotros, como Frente y como Corriente Sindical Clasista, estamos participando y vamos a participar de la recolección de firmas para darle un golpe al gobierno y poder alcanzar los objetivos necesarios de derogar estos artículos. Por un partido comunista revolucionario al frente de las luchas populares, por un frente sindical cada vez más fuerte, viva el Partido Comunista Revolucionario. Camaradas, compañeras y compañeros militantes del campo popular, pueblo trabajador integrante de la clase obrera y el pueblo. En el 48 aniversario de la fundación del Partido Comunista Revolucionario, queremos hacer llegar estas palabras que pretenden dar un pantallazo sobre lo que estamos sufriendo en estos momentos. Cambios bruscos y conmoción en medio de una crisis profundizada por la pandemia del COVID-19. Desnudan todas las contradicciones del sistema capitalista e impactan sobre la subjetividad. Una vez más quedan interpeladas las concepciones que alimentan la idea de que el capitalismo es el mejor de los sistemas económicos y la democracia burguesa el mejor de los mundos posibles. Al comprobarse en la práctica los conflictos que en esta realidad quedan al descubierto, donde el futuro se presenta incierto y el mundo del trabajo, estructurante de la subjetividad, desaparece como firme sostén de la mayoría de hombres y mujeres de nuestro tiempo. Nos encontramos con un panorama de falta de empleo que va creciendo por las políticas de achique y de destrucción del aparato productivo nacional por parte de los sucesivos gobiernos. Descubrimos que hoy la desocupación supera el 11% en nuestro país y los recortes en el Estado son de un 15%. No existen signos de que la situación mejore en el 2021. Y el gobierno de la coalición multicolor, donde se aliaron la derecha nacionalista racionaria y la ultraderecha fascista, preparó mediante la sanción de la ley de urgente consideración el terreno legal y económico para arrasar con todos los derechos de los trabajadores y legalizar la represión de la protesta popular. Se suma recientemente la suspensión del derecho de reunión con el pretexto del cuidado de la salud, según se dice, para evitar los contagios entre la población. En esa batería de medidas contra el pueblo está la reforma de la seguridad social, la desmonopolización de la venta de combustibles y las privatizaciones de las empresas públicas. Mientras que en el campo de los derechos se incluye el encorsetamiento de la lucha popular, tratando de defender la sacrosanta propiedad privada y avasallar a los trabajadores que luchen
y se organicen en los sindicatos. La unidad del campo popular encuentra su mayor escollo en las acciones tomadas por el oportunismo, que responden a los intereses del progresismo en lo político. Estos representantes del reformismo han instalado en el campo popular la idea de la negociación sin lucha o con la menor movilización posible. Ponen la transformación revolucionaria de las estructuras económicas en la categoría de utopía. Manejan el concepto de la realización de reformas dentro de lo posible y, por otro lado, existen también en el campo popular posiciones discursivas maximalistas que pretenden ponerle el problema en un todo o nada, lo que también dificulta la creación de un gran frente antioligárquico y antiimperialista que luche por la liberación nacional y el socialismo. En esta situación se debe dar la lucha ideológica en forma permanente, si queremos rescatar a las masas trabajadoras de la influencia de ese oportunismo que deja al movimiento sindical y a las clases populares de furgón de cola de los intereses políticos del progresismo continuador de la línea neoliberal y proimperialista en lo económico. Debemos fortalecer nuestras organizaciones de masas, la corriente sindical clasista, la corriente de estudiantes del pueblo y el taller para la liberación de la mujer Célica Gómez. En nuestro 48 aniversario debemos redoblar nuestros esfuerzos para llegar a esos cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que hoy son permeados por la ideología dominante y por la ideología de una dirigencia sindical oportunista que les dice que no se debe exigir más de lo que se puede. Luchar en este periodo para fortalecer al Partido Comunista Revolucionario es la tarea más importante que la situación nos impone. Organización en medio de la pandemia, fortalecimiento de la corriente sindical clasista, conformación de agrupaciones clasistas en los sindicatos e integración en las que ya existan, fortalecimiento de nuestra organización de mujeres proletarias, de nuestra organización estudiantil y militancia en las organizaciones sociales como las ollas populares, comisiones de vecinos, etc., como forma de crecimiento para poder dar la lucha en todos los terrenos. Trabajar, militar, estudiar es la consigna. Viva el 48 aniversario del Partido Comunista Revolucionario, viva la clase obrera y el pueblo. Salud, compañeros. Compañeras, compañeros, les hago llegar un enorme abrazo desde la ciudad de Maldonado en el marco del aniversario número 48 del Partido Comunista Revolucionario. Creo que es un día para destacar la presencia, la vigencia del mismo en un escenario, en un contexto de pandemia, de crisis económica que está ya golpeando a nuestro pueblo y que va a seguirlo golpeando. Es fundamental rescatar la fuerza que viene tomando los frentes de lucha que cada compañera y compañero ha ido ocupando, aspecto que es muy importante porque son trincheras de defensa de los intereses de nuestro pueblo, situación que lo encuentra muy golpeado, donde tenemos una masa de personas desempleadas que va a ser cada vez mayor, donde se habla que vamos a tener cerca de 100.000 nuevas personas pobres, donde tenemos un alto porcentaje de personas comiendo en ollas populares, donde tenemos docentes que se van de las elecciones de hora sin poder tomar ni una sola hora, arrojando cifras muy preocupantes e históricas de tasa de desempleo docente para el año 2021, donde también se habla de las temporadas que va a ser
una de las peores en décadas, que se avecina sobre todo para los departamentos como es Maldonado, que se caracteriza por el turismo. Y el escenario es muy complicado, muy complejo. Como mencionaba, el turismo no va a ser el que viene siendo años anteriores. Si bien ya venía en un retroceso, esta situación de pandemia precipitó, donde muchas personas están siendo desempleadas, no van a tener trabajo en temporada, algunas van a tenerlo, pero va a ser muy escueto en tiempos. Otras personas tuvieron que emigrar del sector productivo del turismo para los supermercados, sabiendo la precarización laboral que hay en esos rubros. O sea, la situación del departamento es muy compleja, muy complicada, y sabemos que la situación que se está presentando no podemos esperar absolutamente nada de la receta neoliberal. Sí sabemos que nuestro pueblo heroicamente sigue sosteniendo ollas populares, y nosotros sabemos que como organización debemos denunciar la ausencia de políticas públicas que den respuesta a la situación de crisis sanitaria que está sufriendo nuestro pueblo, que como siempre los más desfavorecidos son los más desprotegidos en estas situaciones. Por lo tanto, nuestra lucha continúa. Desde Maldonado sabemos que la situación se está acrecentando cada vez más su gravedad. En la periferia siguen comiendo personas de ollas populares. Va a haber un desempleo altísimo en la temporada, lo cual va a golpear enormemente este invierno, que va a ser durísimo. Entonces, sin lugar a dudas que necesitamos estar más que organizados. Para nosotros fue un año duro como organización, pero aún así logramos obtener una campaña heroica que dependía de nosotros, la existencia de la unidad popular o no en el departamento, y logramos decir que sí estamos y más presentes que nunca, y tenemos 6 meses de un trabajo heroico para conseguir las firmas para ir a referéndum para derogar la ley antipopular de urgente consideración en sus artículos más regresivos. Así que, compañeras y compañeros, les estrechamos un enorme abrazo de la ciudad de Maldonado y a seguir la lucha, porque el año que viene va a ser más duro y nos tiene que encontrar organizadas y organizados. Arriba las que luchen, los que luchen. ¿Cómo están, compañeros? Desde aquí, desde Rocha, un gran saludo al Partido Comunista Revolucionario en su aniversario. Bueno, más que nunca se hace prescindible contar con un partido que mantiene su línea revolucionaria en el marco de este contexto. Y bueno, y un gran y fraterno abrazo para todos sus militantes en el devenir de nuestra historia. Sin lugar a dudas, hoy contamos con un contexto bastante complejo, donde se pretende avasallar, digamos, los derechos y las condiciones de nuestros trabajadores en el marco de lo que es la ley de urgente consideración y la pandemia. Esta ley de urgente consideración, con estos 500 artículos que versan sobre todos los asuntos de nuestra vida, sin lugar a dudas que todavía no hemos sentido del todo la aplicación, de toda esta ley. En estos meses, sin lugar a dudas que las instituciones se van a ayornar y va a comenzar, con la pata obviamente también represiva, a aplicarse este conjunto de normas que nosotros ya lo hemos diagnosticado van a afectar a los intereses y a dañar los intereses de la clase trabajadora y del pueblo en su conjunto en general. Y es más que nuestro deber como militantes resistir a esta ley y a esta nefasta ley. Sin lugar a dudas, nuestra organización se ha dispuesto a enfrentarla con esto del referéndum, con todos los idas y vueltas, con todas las dialécticas que ha implicado respecto, también a comprender el contexto y también, señalando a la cúpula oportunista del FA y el PCNT, más que nunca diferenciarnos, pero también estar presentes en todas las batallas que libre nuestro pueblo.
Y como siempre, bueno, uno tiene referencia a estos compañeros y a estas compañeras militantes de lo que es, digamos, el PCR, y lo que es también la 960 y la Unidad Popular. Bueno, aquí en Rocha, la Unidad Popular en su conjunto, todos los compañeros, estamos justamente ahora en una etapa que, en el marco de esto de la pandemia, intentamos buscar la manera de mantenernos en contacto, pero por lo pronto estamos por realizar nuestro, digamos, balance de esta realidad y cómo vamos a, digamos, enfrentar esta ley de urgente consideración, y también mantenernos en lo que es la opinión pública, que es uno de los objetivos que más o menos hemos seguido manteniendo, y también ver y empezar a analizar y a diagnosticar, digamos, la realidad de nuestro departamento en el marco ahora de la pandemia y en el marco a la regularización de un montón de cuestiones relacionadas a la principal tarea laboral de nuestro departamento, que es el turismo. Y bueno, nosotros comprendemos y entendemos que va a ser muy importante la participación de la Unión Popular y sus militantes en torno a este problema y a esta realidad. Nuevamente, bueno, nosotros tenemos un camino marcado por la historia, un camino que nosotros representamos a, digamos, los grandes intereses de las clases populares y de los trabajadores a nivel internacional, con grandes procesos históricos revolucionarios como Faro, desde la Revolución Rusa a la Revolución China, y a las enseñanzas de los grandes teóricos, tanto Marx como Engels, como después la experiencia práctica del leninismo, hasta llegar hasta el maoísmo como gran, digamos, experiencia histórica. Sin lugar a dudas, bastante, digamos, honorable nuestra tarea, y más que nunca se hace vigente mantenernos en torno a esta realidad y a este contexto para plantear ese gran objetivo que es la sociedad sin clase. Compañeros, entonces me despido con un fraterno y un gran saludo y un gran abrazo militante para todos y todas. Salud, arriba los que luchan. Buenas noches, compañeras y compañeros. Queremos saludar desde la Juventud Comunista Revolucionaria, la JCR, este 48 aniversario de nuestro Partido Comunista Revolucionario PCR. Es un año que ha sido de lucha a los colectivos y a los jóvenes que siguen reivindicando la lucha desde la JCR, con sus más de 24 años de vida, forjándose al calor de las luchas populares, es que nos hemos movilizado en este año. Este ha sido un año en que las y los jóvenes hemos sido partícipes de distintas luchas y hemos estado comprometidos para transformar nuestra realidad. No somos ajenos a la realidad de la pandemia. Es un momento donde hay que apelar al compromiso y a servir al pueblo, en cuidar la vida y la salud del pueblo. Por eso es necesario tomar los cuidados a nivel sanitario, porque ese es el deber de todo comunista. A su vez, han surgido demandas populares que han traído hambre y desempleo al pueblo. Para ello se han apoyado y organizado en ollas populares en los barrios y ciudades de todo el país, como una experiencia de base y una organización necesaria para construir la lucha popular. Con un presupuesto de ajuste que ha sido en detrimento de la educación pública, y que no solo no contempla las demandas del 6+1, de AREP Dudelar y investigación, sino con recortes de secundaria, UTU, recortes en grupos del FPV, coros y en varias asignaturas. La UDELAR mismo también, que se le ha recortado presupuesto en varias áreas, presupuesto para becas, cupos, salario de funcionarios, y a la vez para investigación y programas de desarrollo en ciencias, entre otras cosas. Este presupuesto tampoco contempla las necesidades populares en materia de salud y vivienda, a los cuales se les han bajado las asignaciones. En contraposición, se ha aumentado el presupuesto para el Ministerio de Interior y Defensa, y se sigue pagando la ilegal, oprobiosa e ilegítima deuda externa,
que actualmente alcanza el 80% del PBI, sin contar los intereses de la deuda misma tampoco, que también han aumentado. Tampoco se prevé un solo artículo para combatir la pandemia del COVID-19, ni para reforzar la salud pública, ni los servicios necesarios para atender esta pandemia, ni tampoco para atender la crisis económica y social, y ni mucho menos para atender en serio los casos de violencia de género. Recordemos que hay una ley basada en violencia de género de 2017 que aún no tiene recursos desde ese entonces. Tampoco se destinó recursos para paliar esta doble crisis sanitaria y económica, para así garantizar la salud y solventar las necesidades sociales en subsidios, apoyos económicos y en una renta universal básica para poder sobrevivir y comer. Nuestra JCR trabaja junto a muchos compañeros independientes en el movimiento estudiantil desde la corriente estudiante del pueblo, siempre al calor de las luchas populares y en defensa de las causas justas. En plena pandemia, el gobierno de la derecha y la ultraderecha con componentes fascistas de esta coalición multicolor ha impulsado el proyecto de ley de urgente consideración, que es una ley antipopular y reaccionaria, que representa un paso más hacia el fascismo. Elaboró un proyecto con 476 artículos, en los cuales le mete la mano a la educación, a la prensa, el derecho a la huelga, a la ocupación de los centros de trabajo. Crea la comisión de expertos para realizar una reforma jubilatoria en contra del pueblo trabajador y pretende ir en contra de las empresas públicas nuevamente, permitiendo privatizaciones y desmonopolizando la refinación y distribución de combustibles. Además, también crea una Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, entre otras cosas más. En este contexto, nos movilizamos contra la LUC. Nos movilizamos desde la coordinación anti-LUC para luchar desde que fue planteada y planteándonos desde concentraciones, intervenciones e impulsando marchas como lo hicimos en julio desde la Plaza Independencia hasta el Palacio Legislativo. Luego de aprobado, se inició la discusión para impulsar el referéndum contra la ley y participamos activamente dentro de la intersocial. Consideramos que en las actuales condiciones políticas y de correlación de fuerzas es necesario ir por los artículos más graves y construir un gran frente anti-LUC para poder enfrentar a esta norma reaccionaria. Y allí fue que estudiamos, propusimos y llevamos nuestra propuesta y dimos el debate. Luego de esta instancia y fruto de la correlación de fuerzas es que se llegó a esta propuesta que hoy en día es la que se tiene desde la intersocial y los 133 artículos. Desde la JCR acompañamos y participamos lo resuelto por nuestro partido, así como la corriente estudiante del pueblo y las agrupaciones estudiantiles que la conforman, de ir por un referéndum impulsado por la intersocial para derogar los 133 artículos, entendiendo la correlación de fuerzas nuevamente y construyendo un gran frente de lucha para poder ganar, que es lo que tenemos que alcanzar, y darle un duro golpe a la ley y al gobierno de la coalición de la derecha y la ultraderecha. Pero para esto se necesita la mayor capacidad y estaremos en esta recolección de firmas contra la LUC, pero tampoco no dejando de impulsar la lucha callejera contra toda la norma y utilizando todos los mecanismos legales disponibles para vencer esta ley reaccionaria antipopular. En un año que ha estado marcado por la virtualidad, son muchos los jóvenes que han quedado por el camino, que han visto mermado su derecho a la educación. Y esto marca la imperiosa necesidad, como expresábamos, de un mayor presupuesto para la educación. Y que es necesario no aumentar la brecha entre ricos y pobres, entre los que tienen más y menos recursos. Que en esta situación solo se ha aumentado la desigualdad entre la educación pública y privada. Este ha sido un año muy duro por la política de este gobierno, cuya política antipopular ha apuntado a los jóvenes perjudicados desde la educación, que han sido reprimidos. Sobran ejemplos de la cantidad de hechos de represión en plazas de varios departamentos del país, en Castillo, Chamizo, San José Capital, en Montevideo, en lo que fue los hechos en la Plaza Liber Sereni, en la Plaza Roslic y en varios lugares más donde los abusos de autoridad han sido recurrentes, amparándose en estas normas reaccionarias. Hechos de represión policial, de represión del Estado, del gobierno, que la ejecuta contra el pueblo y la juventud. Los y las jóvenes siguen siendo afectados por el desempleo, con más de un tercio de los jóvenes desempleados
con la falta de oportunidades, el aumento del costo de alquileres, el aumento del precio del boleto, con la mayoría de empleos tercerizados y mal pagados. Esto es un caldo de cultivo para la lucha que expone a la vez a los jóvenes a la droga. Mientras el narcotráfico, que sigue afectando la vida de los jóvenes y los vecinos de los barrios, ciudades y pueblos de todo el país, siguen campeando en dichos lugares. Y esto ante la vista de la policía y el gobierno. Pero la droga sigue afectando aún más a los más vulnerables, que son los jóvenes. Tenemos pibes hacinados en hogares del INAU sin una atención digna y en condiciones de encierro, donde hay poblaciones, donde hay superpoblación y se desmantelan. Mientras tanto, el gobierno lo que hace es desmantelar áreas enteras del INAU. ¿Qué se puede hacer contra esto? Para esta salida proponemos que los jóvenes precisan empleo, un empleo genuino, verdaderas oportunidades y más y mejor educación para así tener un futuro mejor. En este contexto, las jóvenes también son víctimas del desempleo, porque se ven más expuestas fruto de la doble explotación de este sistema capitalista, imperialista y patriarcal, que lleva a las mujeres a tener menos posibilidad de trabajar y estudiar, y ser víctimas de las redes de trata y la violencia intrafamiliar, cuestión que durante la pandemia se ha acentuado más y que en otros departamentos del país es aún más profundo este problema. Como juventud nos declaramos antiimperialistas. Entendemos al imperialismo yanqui como la principal superpotencia económica, política y militar y el más agresivo. Lo que se ha agravado con el fascista de Trump y que entendemos que se continuará con Biden. Aunque esta superpotencia en decadencia, mientras se da el incremento de la disputa de sus rivales imperialistas con Rusia, China, la Unión Europea, en un mundo multipolar. No olvidar la injerencia y el ataque que realiza el imperialismo yanqui a Venezuela, a Bolivia y a Cuba, y a los distintos pueblos del mundo y de América Latina. Sigue vigente el reclamo sigue el reclamo vigente de fuera de las tropas de Haití, y seguimos reivindicando una Palestina libre. Porque si algo nos enseñó el Che, es que no hay que confiar en el imperialismo ni un tantito así. Pero nunca hay que olvidar en esta lucha, nuevamente, las consignas y la solidaridad con los pueblos de América Latina y los pueblos oprimidos. Nos manifestamos en contra también de los proyectos imperialistas y de cuyos capitales pasa, como el caso de UPM-2 y su tren de la muerte, que fomenta el extractivismo, la contaminación del agua, precariza el empleo y primariza la producción, y trae consigo la explotación sexual a su vez. Con un tren que afectará a más de 35.000 personas, que ha destruido casas y destruye barrios en este momento, para un tren que va a transitar 24 horas del día por esas zonas con cargas y elementos químicos altamente peligrosos para la población. En consecuencia, para salir de esta situación, es necesario entablar la lucha. En este contexto del mundo en pandemia, es fundamental el rol de la juventud para servir al pueblo e impulsar la lucha. Como Juventud Comunista Revolucionaria, nos organizamos como juventud, entendiendo la necesidad que para conformar los cambios necesarios en esta sociedad, para ello es necesario, y está demostrado que es necesario organizar la rebeldía. Y es necesario un partido revolucionario como punta de lanza para derrotar y destruir este sistema capitalista imperialista. Y que es necesaria una revolución antiimperialista, proletaria, agraria, ininterrumpida en marcha al socialismo y al comunismo. Es de allí que es necesario organizarnos como juventud y trabajar junto a nuestro partido, el PCR, en la lucha obrera y popular. Y en este contexto, viva la Juventud Comunista Revolucionaria, viva el 48 aniversario del Partido Comunista Revolucionario, arriba los que luchan. Bueno, en este nuevo aniversario de nuestra organización, el Frente de Mujeres del PCR quiere compartir con todas y todos algunas palabras. Un concepto que nos interesa reafirmar es el de la doble opresión. Somos doblemente oprimidas en este sistema por ser parte del pueblo y por ser mujeres. Se nos ha asignado el rol de hacernos cargo de las tareas del hogar, de cuidados, sufrimos múltiples violencias. Y este concepto que reafirmamos una y otra vez a cada instante, porque explica justamente la opresión específica que padecemos, se ha hecho patente en este año tan difícil
de crisis económica agudizada por la crisis sanitaria. El gobierno de derecha y de ultraderecha, con fascistas incluidos, ha estado desatando un fuerte ajuste sobre la clase trabajadora y el pueblo. Pretende que paguemos la crisis con despidos, envíos al seguro de paro, rebaja salarial, tarifazos, carestía. Y esto nos afecta particularmente a las mujeres del pueblo, que siempre obviamente tenemos un mayor porcentaje de desocupación, brecha salarial, muchas sosteniendo al hogar por completo. Las ollas y las canastas que se fueron multiplicando en sindicatos, en barrios, han justamente sido sostenidas en gran medida por mujeres que han estado al firme allí, asegurando un plato de comida solidario para la gente. El gobierno no invirtió un solo peso en la cobertura social de la crisis, en apoyar a las trabajadoras, a los trabajadores y a otros sectores de nuestro pueblo fuertemente golpeados por la pandemia. El hogar, donde históricamente hemos desarrollado el trabajo no remunerado, ese trabajo tan invisibilizado, desmerecido, en definitiva impuesto, ha sido un espacio donde hemos permanecido mucho tiempo este año debido a la emergencia sanitaria y allí, cuidando, limpiando, teletrabajando, todo junto. Además, para muchas mujeres y niñas, la mayor permanencia en el hogar ha significado estar más tiempo expuestas a la violencia machista, a un incremento de los riesgos al convivir con su agresor. El gobierno ha ignorado la violencia que padecemos en este sistema por el hecho de ser mujeres, llegando inclusive a afirmar que los feminicidios son efectos colaterales, como si fuesen inevitables. En ese mismo sentido, no tomó ningún tipo de medida específica para abordar esta problemática. Y esta mezquina política frente a la violencia machista se reafirma también cuando una vez más en el presupuesto, en la ley de presupuesto, se le niega justamente los recursos necesarios a la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Las gurisas siguen desapareciendo, siguen siendo secuestradas por las redes de trata y de explotación sexual, los feminicidios se siguen sucediendo, las múltiples violencias se siguen desatando. Decimos que hay una emergencia por eso mismo, de la que no se habla, y de la que cuando se habla, como lo hizo el gobierno anterior en diciembre del año pasado, solamente se lo hace en términos declarativos. No hay soluciones reales y el gobierno sigue siendo responsable. Nosotras sí hablamos. Este año las redes sociales inundaron con cientos de denuncias de acoso y abuso en distintos ámbitos, mujeres que se animaron a romper el silencio. Las abrazamos y decimos que sí les creemos. Postura política que implica escucharnos, valorar la voz de las mujeres, históricamente ninguneada e invisibilizada. Y este es el camino también que muchas veces nos queda para cortar con la impunidad. Al mismo tiempo, nosotras somos conscientes de que es necesaria la asistencia y el funcionamiento real de las herramientas de contención, de cuidado y que otorguen garantías para las denunciantes. Este año también los discursos misóginos del gobierno han mostrado su ensañamiento con el movimiento de mujeres y feminista que cuestiona, construye, se multiplica y hace temblar todo. En plena crisis económica y sanitaria, el gobierno ha presentado la ley de urgente consideración, reaccionaria y antipopular. Nos estuvimos organizando para enfrentarla en la etapa parlamentaria y coordinando con distintos colectivos. Estuvimos denunciando que afecta a todo el pueblo y de forma específica a las mujeres y que urgente es frenar la violencia machista. La LUC empeora el abordaje de las situaciones de violencia, avanza en concepciones patriarcales, limita el presupuesto que precisamos para las políticas de género con la regla fiscal, así como criminaliza la protesta y la pobreza y avanza también en la represión. Esto claramente busca arremeter contra el movimiento de mujeres y feministas que ha tomado la calle y se ha movilizado a lo largo y ancho de todo el país constantemente. Finalmente, la LUC fue aprobada, nos encontramos reafirmando que estaremos apoyando el recurso de referéndum para derogar artículos sumamente regresivos y represivos, a pesar de que planteamos que se deberían incorporar muchos más artículos
Entendemos que hay que hacer los mejores esfuerzos para que el referéndum realmente triunfe, para que podamos golpear de esta manera al gobierno y tirar artículos que ya se vienen aplicando, que involucran la vida y las libertades. Necesitamos 700.000 firmas y más de 1 millón de votos a julio de 2021, así que necesitamos la unidad de todo el pueblo y un gran frente para conseguir esta meta. Esta es la posición que consideramos que analiza las contradicciones y la coyuntura política y pone el eje en los intereses de las grandes mayorías. La coyuntura en la que vivimos es de abusos policiales, de acciones racistas, de arbitrariedades y en la que el gobierno también pretende limitar el derecho de reunión. En un momento en donde nosotras ya nos estaremos juntando los próximos meses para los preparativos del 8 de marzo. Seguiremos aportando al desarrollo de un gran movimiento de mujeres, fundamental en el camino hacia la liberación nacional y el socialismo, en marcha ininterrumpida hacia el comunismo, porque sin mujeres no hay revolución. Saludamos a todas las mujeres que están en pie de lucha en todo el mundo. En particular, en la región saludamos a las compañeras argentinas, que vienen colmando las calles por el aborto legal en una gran marea verde. Desde acá decimos que va a ser ley y que la lucha paga. Llevamos a nuestros mártires en el corazón, con el recuerdo y la referencia ejemplar de nuestra queridísima compañera Alicia Fernández. Vamos a seguir luchando por una sociedad distinta y por nuestra liberación. Bienvenidas a las mujeres que se suman a nuestro partido, donde encontrarán un lugar de lucha. Decididas, juntas y organizadas, nuestra fuerza es incontenible. Arriba las que luchan. Compañeras, compañeros, amigos, queridas organizaciones fraternas, internacionales, que nos han enviado mensajes fraternales, internacionalistas, combativos, compañeros de la Unidad Popular, que también nos han enviado mensajes. Muchas gracias de todo corazón por este respaldo político a nuestra organización que hoy conmemora un 48 aniversario de lucha junto al pueblo uruguayo por una revolución obrera, popular, democrática, antiimperialista y en marcha ininterrumpida al socialismo. Recordamos hoy el proceso fundacional. Justo hoy no es la primera vez que coincide que hoy es un 22 de diciembre, realizamos este acto. El 22 de diciembre de 1967 caía el primer combatiente guerrillero en Uruguay, Carlos Flores. Se cumplen ahora 53 años. Y saco esto, es justo recordarlo, porque un combatiente, un revolucionario, un hijo de la clase obrera, que eligió un camino con el que no coincidimos en ese momento, pero un camino de lucha revolucionaria. Pero elegimos este comentario inicial porque la derecha y la ultraderecha, con componentes fascistas, con elementos muy importantes del aparato militar reciente, muy comprometidos política e ideológicamente con lo que fue la dictadura, está manejando nuevamente la teoría de los dos demonios, la teoría de que acá hubo golpe de Estado porque hubo guerrilla. Y bueno, en parte es cierto, en parte es cierto. Ahora, nosotros también nos preguntamos por qué hubo guerrilla. ¿Por qué hijos de la clase obrera, hijos de sectores populares, llegaron a ese camino, que es un camino que comprendemos perfectamente bien, que no compartimos desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista del análisis de las condiciones en aquel momento? Por eso
estamos donde estamos hace 50 años, en esta corriente marxista, leninista, maoísta. Pero yo me pregunto, ¿y por qué hubo? ¿Por qué le preguntamos a esta fuerza de la derecha tradicional que da clases de democracia, por qué se llegó a empuñar las armas y a ver guerrilla en el Uruguay? ¿No será porque estaqueaban a los obreros en el cerro? ¿No será porque sableaban a las maestras en pleno 18 de julio, como nosotros lo vimos con nuestros propios ojos? ¿No será porque el pueblo año tras año con el primer gobierno del Partido Nacional fue perdiendo conquistas, así como las está perdiendo el día de hoy? Porque ningún pueblo recurre a ese tipo de lucha porque sí, podrá estar equivocado estratégicamente, pero si no hay una necesidad atrás, esto no se da. También se dice que eso era por motivos de la influencia de países revolucionarios como China, como Cuba, como Rusia. Y bueno, esos países también tuvieron oligarquías, feudalismo muchos años, explotación insoportable, miseria de las grandes masas, y se liberaron y mostraron un camino. Decía Mao Zedong en un reportaje que el marxismo-leninismo había entrado a China con los cañonazos de la Aurora. ¿Qué significa esto, compañero? Algo parecido, de alguna forma, a ese impulso que le dio la Revolución Cubana a los pueblos de América Latina, que ayudó a gestar una decena de grupos revolucionarios en el Uruguay, donde también apareció el movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, que fue el precursor del Partido Comunista Revolucionario. Mao decía esto porque los revolucionarios chinos buscaban un camino para liberarse, para liberar al pueblo del yugo del imperialismo, del colonialismo, del feudalismo, de los señores de la guerra. Y se preparaban para la guerra y necesitaban una teoría, necesitaban algo que iluminara ese camino, y eso apareció. Bueno, esta es la realidad. Acá las clases dominantes en realidad fueron las que primero tomaron un montón de medidas antipopulares, llevando al extremo la explotación en nuestro país, y luego recurrieron al golpe de Estado y al fascismo para ajustar cuentas, como lo hacen cada tantos años las clases dominantes. Y recordamos esto porque estamos en una situación en que consideramos que es muy importante recordarlo cuando estamos con un gobierno con estas características, muy reaccionario, aliado a la ultraderecha, a Cabildo Abierto, un partido de tipo militar, y además estamos en una crisis histórica a nivel mundial y una crisis económica y social en nuestro país potenciada por la pandemia, en que en un año donde este gobierno, como decimos nosotros en una nota reciente en el semanario Hoy de la Argentina, que el gobierno trabaja, este gobierno de la derecha y ultraderecha a toda máquina, ha trabajado este año no dándole respiro al pueblo. Está apremiado por el tiempo, necesita, después de tantos años que retoman el gobierno, el control del Estado, acelerar el ajuste contra el pueblo, un ajuste reaccionario, que lo abarque todo. Por eso, en plena pandemia, hacen un tarifazo, el ajuste fiscal, la rebaja salarial de públicos y privados, la ley de urgente consideración, que ya comentaron los camaradas recientemente, que no es una ley, son muchas leyes, un paquete de leyes que se hace pasar violando de alguna forma hasta la propia Constitución de la República, que la usan y la dejan de usar de acuerdo a cómo viene la mano, y después dan clase de democracia. 476 artículos, 120 de ellos represivos y punitivos, en plena pandemia, donde el pueblo no puede movilizarse por problemas sanitarios, y todavía ahora arriba una ley que limita el derecho a la reunión en las aglomeraciones en una redacción muy confusa, muy poco determinada, que todo el mundo se pregunta hasta dónde va a llegar esto, cuando lo que se precisa son medidas
serias, enérgicas con respecto a la pandemia que este gobierno tomó al principio con las indicaciones de la OMS, tomó medidas serias y enérgicas que reconoció el primer mes y pico, y luego por presión de UPM abrió la economía, abrió la construcción. Y entonces, ante esta situación nosotros queremos recordar este aspecto que tiene la historia, y también nuestra historia, también la historia de nuestro partido, que surge en esa época de gobiernos reaccionarios que generaron toda la serie de condiciones para las marchas cañeras, grandes sacrificios del pueblo, grandes conflictos obreros, atrás de todas de las conquistas que se le iba arrancando al pueblo, y de la entrega a través de la Carta de Intención del Fondo Monetario, la primera Carta de Intención del año 59, donde se empieza a aplicar una nueva política de imperialismo de posguerra, luego de la recuperación de mayor opresión para nuestros pueblos. En esa década del 60 tan convulsionada a nivel nacional, a nivel internacional, la clase obrera del pueblo uruguayo buscó herramientas revolucionarias, partidos revolucionarios, lo crearon, y así surge también el Partido Comunista Revolucionario, en esas luchas, en esas batallas, en plena situación revolucionaria. A nuestro partido, desde el año 68, 1968, el año 73, hubo una situación revolucionaria que llegó a donde llegó, pero donde ya los de arriba no podían vivir como antes, los de abajo no queríamos vivir como antes, no podíamos, y se desarrollaron múltiples formas de lucha y de organización que se fueron poniendo a prueba rápidamente ante los acontecimientos que se precipitaron cuando los 4 del año 72, que fue un año, una casualidad que se funda el Partido Comunista Revolucionario, ya no alcanzaba con la estructura del MIR, ya no alcanzaba, se necesitaba centralismo democrático, se necesitaba romper con el dogmatismo y el sectarismo y desarrollar una verdadera política de grandes masas, desarrollar una política de alianzas. Todo eso no se podía llevar adelante con la línea que predominaba hasta ese entonces, fundamentalmente conocida como de las fracciones posteriormente, que fracción echeniquista, que dicho sea de paso, termina históricamente la mayoría de sus componentes afiliándose a los partidos tradicionales. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que hay atrás de determinadas teorías aparentemente muy izquierdistas, academismo de izquierda con fraseología de izquierda, academismo de derecha con fraseología de izquierda, decíamos nosotros, decía nuestro partido. Así que el partido allí, el año 72, tuvo un gran desarrollo, allí tuvo la gran huelga de las enseñanzas y decenas de conflictos obreros dirigidos por el clasismo, muy importante, eran buenas las condiciones para golpear al gobierno, para buscar una salida obrera y popular y no posponer las luchas en aras de futuras elecciones, que es lo que logró el oportunismo de alguna forma, y así como sembrando ilusiones en los militares, además lo que se concretó con los 4 y 7 y posteriormente el golpe militar y fascista. Allí todo ese periodo, esos meses, 6 meses de legalidad que tuvo nuestro partido, fue de un crecimiento muy grande, porque la derrota militar del MLN en el 72 y los 4 y 7 ubicaron a nuestro partido en la mira del pueblo. El pueblo miró sectores importantes, la clase obrera, el estudiantado, de la militancia, miraron hacia el partido. Su línea política, su organización, su combatividad, estar pegado siempre a las luchas obreras y populares, y además era una línea muy clara de identificación del enemigo principal, que era el fascismo. En ese momento esa es la contradicción principal que se estaba desarrollando. También la actitud que tuvo el partido en la propia huelga general, poniéndose al frente con las fuerzas que tenía, ¿verdad? Allí las fuerzas del clasismo fueron las que paralizaron las grandes fábricas y las grandes empresas del país. Ahí se puso a prueba, en la principal experiencia que hizo la clase obrera del pueblo uruguayo, la principal
el principal ensayo general de una verdadera revolución obrera y popular que tuvimos en nuestra historia, se pusieron a prueba las distintas líneas. Durante toda la dictadura, una conducta combativa, heroica de nuestro partido, entregó 16 mártires a la causa, más de 100 presos, más de 100 exilados y muchos compañeros que duraron en la clandestinidad en determinados periodos. Durante toda la dictadura se sacó prensa clandestina, afrontando además lo que fue la tragedia de haber perdido los principales cuadros en el año 76, 77 de nuestra dirección, como eran el camarada Nevio Melo, Víctor Masucci y Carlos Cabezudo, y además con la muerte de Mao vino el advenimiento rápidamente del revisionismo en China, que cambió de color, se convirtió en un país capitalista y luego en una potencia imperialista y abandonó por completo el apoyo a la causa revolucionaria. Todas esas pruebas pasó nuestro partido, todos esos años. Y en el año 85, ya 50 o 60 cuadros, compañeros, nos fuimos reuniendo en distintas instancias para ver qué hacíamos con nuestra organización. Al mismo tiempo se fue forjando una corriente sindical clasista importante en torno también a dirigentes partidarios. Y también se encabezó lo que fue la denuncia de lo que pasó en la dictadura en un año donde predominaba el manto del olvido en todas las fuerzas oportunistas, que se conformaron con que después de tanta lucha, de tanta sangre, volver a tener un gobierno de Sanguinetti, lo que implicaba volver a lo de antes. Ninguno de los que cayeron todos estos años, los que hicieron los sacrificios, los que tomaron las armas, los que tomaron el camino que habrán tomado, ninguno luchamos para que volviera Sanguinetti después de todo esto. Y después, hoy tenemos toda esta experiencia de la democracia burguesa, hasta dónde pudo llegar nuestro pueblo. Allí se mostró también la debilidad, la falta de partido, de fuerza, digamos, y por algo el trabajo del fascismo, ¿no? Dedicado a eliminar a los principales dirigentes, debilitar, dispersar todas las fuerzas revolucionarias. Pero el partido siguió adelante. En el año 88 tuvimos el Congreso, que se llamó el Congresito. Las principales tesis fueron la del marxismo, leninismo, maoísmo y su vigencia, y la otra tesis era hacia la reconstrucción del Partido del Proletariado en el Uruguay, delimitando campos sobre la base del marxismo, leninismo, maoísmo. Eso fue lo que se aprobó, junto con la integración a un polo revolucionario en construcción, que luego fue el MPP, que durante 12 años estuvimos ahí, y el sacar el periódico La Verdad, que hasta el día de hoy, bueno, también estamos conmemorando 148 números de un mensuario que hoy está saliendo en estos meses en forma digital, dada la pandemia. Un largo recorrido de nuestro partido que no hicimos solos, que lo hicimos con nuestros aliados. Nosotros hasta el año 99 considerábamos al MLN el aliado principal en la que era la política nacional y el movimiento obrero popular, y luego que se convirtió, se fue hacia la derecha con lo que llamamos el MPP, y el MPP no era el MPP, ¿verdad? Nosotros vimos de luchar ese año 99 para intentar que ganara el gobierno del Frente Amplio, hacer lo más posible, y después nos retiramos. A través de una conferencia y una comunicación nos retiramos del MPP. Y no nos quedamos quietos, ¿no? Siempre forjando unidad con el 26 de marzo, con Sartú, con la corriente de izquierda. Así llegamos al gobierno del Frente Amplio, por el que luchamos hasta el año 2004, y a fines del 2005, un 28 de diciembre, nos encontramos el Día de los Inocentes, cuando se firmó el Tratado de Protección de Inversiones, luego de todo lo que hizo ese gobierno en contra de lo que prometió, ese gobierno pseudo progresista, que no respetó el plebiscito del agua, que no respetó todos los acuerdos que tenía el movimiento obrero y popular en cuanto
a no pagar la deuda externa, a negociar de otra forma con el Fondo Monetario. Lo primero que se hizo fue acordar, nombrar un ministro en la propia sede del Fondo Monetario, todos los tratados, lo de UPM, la instalación de las pasteras, todo esto también concentrado en un año, que nos llevó a que en abril del 2006, nosotros, junto al 26 de marzo, y a Sartú y la CI de aquel entonces, y otros compañeros independientes, formáramos la Asamblea Popular, hoy Unidad Popular, que está por cumplir 15 años, en abril, donde ya tuvimos 3 presentaciones parlamentarias y tuvimos una muy buena experiencia parlamentaria, 3 elecciones, perdón, y una muy buena experiencia parlamentaria en el periodo anterior. Así llegamos hasta el día de hoy. Nuestro partido en todos estos años ha permanecido fiel al marxismo-leninismo maoísmo, esa sea su base ideológica. Su centro de gravedad del partido siempre siguió siendo, en todos estos años, desde su fundación hasta hoy, la clase obrera, el trabajo en los sindicatos, más allá de quien los dirija, luchando por cambiar la correlación de fuerzas en el movimiento popular, con miras a abrir una perspectiva de lucha y en un sentido y una perspectiva revolucionaria para nuestro pueblo. En eso es lo que estamos hoy. Los compañeros ya han explicado las condiciones en que se está desenvolviendo este gobierno, los problemas que se están enfrentando. Mínimamente quería también aprovechar para saludar lo que consideramos que es un objetivo que se logró por parte de las fuerzas obreras y populares de lucha en este país, que es que haya en este país un referéndum contra la LUC racionaria, represiva, antipopular, entreguista, concentradora de la tierra, a que ataca la educación, y es un referéndum que surge impulsado también por nuestro partido, cuando muy pocos o nadie lo planteaba, de entrada nomás. Estamos contra la luz y vamos a un referéndum. Y vamos a la calle, ¿no? Vamos a luchar, vamos al referéndum también. En esas instancias, con las fuerzas que tenemos nosotros y con muchos compañeros que tuvimos entonces en este periodo, hemos trabajado en este sentido. En cuanto a toda la polémica que hubo sobre el referéndum, en cuanto a los artículos, bueno, nosotros pensamos con Lenin que el corazón de la táctica es la correlación de fuerzas. Una cosa es la ley o el objetivo que nos planteemos a combatir, y otra cosa, y que tiene que relacionarse para poder ser eficaz lo que hacemos nosotros, es observar detenidamente, es necesario, imprescindible, cuáles son las condiciones políticas y cuáles son la correlación de fuerzas entre nosotros y el enemigo, y entre nosotros en el seno del movimiento popular con el oportunismo y con otras fuerzas. Esto es lo que nosotros observamos, de que es una situación desfavorable al pueblo, en la que sale este camino al referéndum, que es por la vía de la recolección de firmas y posterior votación, cuando el gobierno todavía está en lo que se conoce como la etapa de luna de miel, aunque ya empezó el desgaste, ¿verdad? Con la pandemia, con la crisis, con todo lo que ha hecho, ya empezó, evidentemente. Pero todavía estamos en una etapa donde el gobierno, por lo menos hasta hace 2 o 3 meses, electoralmente mostró tener un apoyo muy importante en la departamental, ni que hablar en las nacionales del año pasado. Y después está el otro elemento de qué contenido tiene la ley y cómo lo entiende espontáneamente el pueblo. Entonces, nosotros hay veces que hemos tenido referéndums que rápidamente el pueblo los entendía, eran fáciles de entender, que a veces el gobierno también tenía un desgaste, como fue en el 94 contra la microreforma, por ejemplo,
donde estamos en una situación donde los grupos clasistas y algunos grupos políticos como el MPP y otros compañeros de aquella época pudimos llevar adelante un plebiscito y triunfar, ¿verdad? No son estas las condiciones, porque estos 120 artículos represivos son de difícil comprensión por la gente. Igual que todas las maniobras, los detalles, el cambio de nombres y de organismos en la educación, un montón, no son de fácil comprensión, no están vinculados, sí golpean los intereses de las masas del pueblo, pero no son de fácil comprensión por las grandes masas, que son las que tienen que participar en las firmas y en la votación, por este camino. Una cosa es llamar a la movilización y conseguir que vayan algunos miles o algunas decenas de miles, y otra cosa es este camino si que queremos triunfar, porque si queremos triunfar, porque es necesario parar a los reaccionarios, los pasos reaccionarios en vista del fascismo que tiene contenida esta ley. No es cualquier ley, no se trata de que decir, como dicen algunos, que es una ley más. No, esto es un conjunto de leyes muy reaccionarias, es un paquete, viene con el tema del presupuesto, viene con un ajuste generalizado, con una reforma de la seguridad social, son muchos elementos. O sea, nuestro compromiso es seguir adelante construyendo las herramientas, uniendo al clasismo. Hemos terminado el año con buenas noticias en este sentido. Se ha hecho una reunión de sectores, sindicatos y agrupaciones clasistas muy importante, que ya contó acá el compañero, y manteniendo viva y vigente la unidad popular en la lucha, que ha apoyado este referéndum, que ha apoyado la recolección de firmas y está dispuesta a enfrentar distintas etapas de lucha, levantando un programa antiimperialista y popular consecuente, muy correcto, muy estudiado, que se ha ido actualizando democráticamente en cada uno de los encuentros de la unidad popular, de una forma ejemplar, resolviendo correctamente las contradicciones internas. Y bueno, en este sentido, creemos que estamos honrando también la memoria de nuestros mártires, de nuestras mártires heroicas, y también de los compañeros y compañeras que hoy dieron todo por la causa y hoy no están con nosotros. Y adelante, compañeros, con fe en una revolución. Las cosas van a cambiar, porque vamos a hacer entre todos, la clase obrera y el pueblo uruguayo, que estas cambien de raíz como realmente se necesita para terminar con la explotación en nuestro país y estar junto a los pueblos del mundo por ir hacia un mundo, hacia el socialismo y hacia el comunismo. Esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional. Removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de fase, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá.
la tierra sea el paraíso de toda la humanidad, que la tierra dé todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos